Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos queridos en Cristo en Colombia y en todas partes del mundo de habla hispana donde nos estén viendo y escuchando. Es un placer estar con ustedes en esta preciosa hora en la disertación sobre esta interesante temática: discriminación o conciencia. Y ya este es el noveno video en el cual seguimos disertando sobre este asunto a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Comenzamos por decir que en los anteriores videos hemos sido muy claros al hablar en primer lugar, a la luz de la Biblia, de no al odio. En segundo lugar, no a la discriminación en el sentido correcto de lo que implica la discriminación, porque implica la discriminación en cuanto a derechos fundamentales, ¿no? Luego vimos al mismo tiempo no a la permisividad, Vimos cómo la palabra divina, especialmente en 1 Corintios el capítulo 5, es muy clara contra los pecados manifiestos y cómo Dios llama a la iglesia a ser una comunidad santa y en santidad. Por lo tanto, nunca el hecho de la buena nueva evangélica de la gracia significa permisividad, sino que es una gracia de Dios para una vida en santidad. También vimos que Yeshua, es decir, el Señor Jesús, sí condenó la homosexualidad o sodomía, y lo hizo en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, si hacemos un examen atento de ese pasaje y de las implicaciones que él mismo tiene. Entonces, como podemos ver, ya hemos hecho toda una trayectoria, aunque muy breve, porque estos apenas son unos atisbos muy ocasionales todavía de lo que significa este tema en profundidad. Y en este reexamen de lo que fue 1 Corintios capítulo 5 vimos que hay un no a la discriminación y al mismo tiempo un no a la permisividad. Un no a la permisividad y un sí a la centralidad de la santidad. Luego nosotros hemos tenido que hacer algunos atisbos históricos y vimos que el antinomianismo ha resurgido en la falsa iglesia liberal sodomita de hoy, de un corte hiperhumanista, es decir, de un humanismo a ultranza. Debemos recordar que el evangelio es cristocéntrico. Y hemos dicho también sí a los valores absolutos y a la ley moral eterna, sí a la soberanía de Dios. Comenzamos entonces por hablar hoy de la grandeza trascendente de la reforma protestante o evangélica del siglo XVI. Hace nada más 2 años estábamos hablando del 5º centenario de la reforma protestante o evangélica, y al día de hoy nos damos cuenta que los mismos cristianos evangélicos no tienen una concepción clara y no tienen un sentido de valoración histórica de lo que significó ese movimiento, quizás el más grande avivamiento que la iglesia ha tenido en toda su historia, porque implica incluso un punto de irreversibilidad en múltiples aspectos. Y vemos que la reforma era cristocéntrica, solo Cristo; teocéntrica, nicena, es decir, solo Dios trino;
bibliocéntrica, sola escritura, fecéntrica, sola fe, graciocéntrica, sola gracia, y era apostólica, paulina y agustiniana. La Reforma como tal proclama las verdades bíblicas de la creación, lo cual significa un no al darwinismo y la soberanía de Dios. Esto significa en sí o un sí a los valores absolutos, al reconocimiento de los efectos trascendentales y nocivos del pecado, de un más allá, un cielo e infierno eternos, y que como tal no nos pertenecemos a nosotros mismos y rendiremos cuentas al soberano Señor por lo que hicimos con nuestros cuerpos y vidas en este presente mundo. Que hay una justicia trascendente eterna, de la cual nadie escapará, como nos dice con toda propiedad el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12, donde la palabra divina en términos claros y concretos nos llega a decir específicamente lo siguiente. Repito, Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y también de ello nos habla el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 5. Repito, primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 5. Allí textualmente la palabra del Señor nos dice lo siguiente: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es una sentencia muy clara de estos dos apóstoles del Señor que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Reforma protestante o evangélica, como se la quiera llamar, en aras de estos perfiles espirituales, no solo sostuvo una controversia con Roma, sino que sostuvo varias con toda una serie de tendencias heréticas nocivas y ajenas al Evangelio de Dios. La Reforma con Lutero y otros reformadores tenía algo así como una especie de remo grueso a fin de dar en la cabeza no solamente a las falsedades de Roma, sino a todo tipo de espécimen de cocodrilo, de herejía que pretendiera afectar la barca de Dios. Y la Reforma en este aspecto procuró golpear y crear una distanciación oportuna y eficaz contra todo aquello que fuera a conducir a la barca de Dios hacia el encallamiento del error. Dos de estas controversias fueron contra el humanismo erasmita y contra el antinomianismo de Agrícola en los años de 1525 y 1527 respectivamente. Contra el humanismo erasmita, Lutero, a la luz de la Biblia, negó la existencia de toda habilidad o bondad en el hombre para su salvación, en su célebre tratado titulado De servo arbitrio, es decir, sobre el esclavo albedrío del hombre. Y contra el antinomianismo de Juan Agrícola, Lutero sostuvo que la sola gracia no significaba una gracia sin ley o permisiva, sino que es ley y evangelio, los cuales se contrastan y armonizan maravillosamente. El evangelio es la buena nueva celestial,
cuyo entendimiento va más allá de la capacidad racional adánica caída humana, y por eso él la trasciende, lo cual implica una inhabilidad de ella para juzgarlo a él. Y de esto nos da noticias oportunas el apóstol Pablo allá en 1 Corintios el capítulo 2, en el versículo 14, cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es la buena nueva de la gracia de Dios en Cristo para salvación del pecado, del diablo, la carne, el mundo, el infierno y toda esta inicua tiranía del reino de las tinieblas. Es por lo tanto una libertad del pecado para una vida victoriosa en santidad. Por lo tanto, no se trata de un evangelio sin ley, pues Jesucristo nuestro Salvador sigue siendo Señor, y la verdadera libertad no es independencia, sino dependencia de Él. Por eso el apóstol Pablo, con toda propiedad, allá también en 1 Corintios el capítulo 9, llega a decir: no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. En su contraparte, la teología liberal inicua de los siglos XVIII y XIX era humanista y antinomiana, y por lo tanto permisiva con el pecado o el mal. Esta corriente de la teología liberal surge en el siglo XVIII y niega todo lo trascendente. Es una teología de la incredulidad. Niega todo lo milagroso o sobrenatural narrado o prometido en la Biblia, la palabra de Dios. Sostiene que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Sostiene que la Biblia es todo un tejido de mitos y leyendas, pero no una revelación positiva de Dios. Esto es lo que hace la teología de la teología liberal, que es la teología de la incredulidad. Realmente esa es su definición exacta, la teología de la incredulidad. Ella era y es antibibliocéntrica, pues niega que la Biblia es la palabra de Dios. Antipaulina, pues niega la obra redentora eficaz de Cristo y la justificación por la fe. Antiagustiniana, prodarwiniana e hiperfreudiana, y por tanto abierta a estas modalidades de la teología, de la ideología de género, la sodomía en todos sus matices. Ella ha tomado progresivamente la mayor parte del árbol histórico del protestantismo muerto y se ha empotrado en él, afectándolo con su nociva infección incrédula. Pero en su contraparte, la reforma protestante o evangélica proclamó y proclama a esta presente generación el mensaje eficaz de la palingenesia, es decir, la regeneración o nuevo nacimiento eficaz personal. Esta proclamación es para todo ser humano, hombre o mujer, a fin de que lo escuche atentamente y viva. Mis estimados amigos, contra todas las modalidades que este inicuo naipe, que este inicuo abanico de la ideología de género le ofrece al mundo, nosotros proclamamos
el evangelio del poder regenerador eficaz por el Espíritu Santo para las vidas y los corazones. Es el evangelio de vida, pues Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y dijo también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en este caso, muerto espiritualmente. El Señor Jesús dijo: yo soy la vida. Y que Él es el dador de vida. Él la puede dar. En consecuencia, nosotros estamos proclamando o levantando las banderas de un mensaje completamente diferente a este sendero que aparentemente es un sendero de libertad, pero es un sendero de libertinaje, que es aparentemente un sendero de vida, pero termina siendo un sendero de muerte que ha conducido incluso al suicidio a muchos. Y por eso, mis hermanos, queremos invitarlos a que nos sigan escuchando en esta serie de videos. Somos el Ministerio de la Reforma Evangélica. Les habló su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe. Estamos dispuestos para servirles. Si desean, bien pueden llamarnos al número de celular 322-448-2093. O también, pues, si desean, pueden suscribirse a nuestro canal. Somos la Reforma Evangélica Círculo Cristiano Bíblico. Les deseamos a ustedes las más ricas bendiciones del Señor. Shalom.